Bueno, regresamos en este panorama de la mañana y tenemos en el día de hoy un invitado muy interesante. Se trata de Ajax Mercedes Contreras. Él es viceministro de Planificación del Ministerio de Educación, una posición fundamental, no solo en ese ministerio, en cualquier ministerio, en cualquier gobierno. La planificación es fundamental para lograr tener éxito y poder medir lo que usted está haciendo y mucho más en un tema tan importante como el Ministerio de Educación, que es el pilar fundamental, troncal en el desarrollo de un país y que tanta presión y atención tiene. Por eso tener a Ajax aquí es un privilegio, porque no creo que él tenga mucho tiempo para dar entrevistas. Buenos días, Ajax, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Elvin, muchas gracias a todas y a todos. Es un placer estar aquí con ustedes y nada, listos para que comience el diálogo. Antes de que entremos en los temas fundamentales y prioritarios que deben, entiendo yo, regir esta conversación, como son la planificación del ministerio, que ustedes están haciendo y todo eso, desde el punto de vista de la planificación y la ejecución y lo que están midiendo, ¿verdad? Antes de entrar en eso, y le pido a mis compañeros que para aprovechar el tiempo, cada uno hagamos 2 preguntas en nuestro turno. Eso solemos hacerlo cuando son invitados importantes y especiales, como es tu caso. Yo quiero iniciar la conversación allá preguntándote 2 cosas. Primero, he visto en estos días, como suele ocurrir en todos los inicios de año escolares, siempre aparece un mismo grupo de gente como a incidentar el inicio del año escolar. Una vaina que yo no me explico, que tú aclares si es un mito o es realidad. 2 cosas. El tema de los cupos de los hijos de indocumentados o nacionales haitianos, que por un tema de derechos humanos siempre exigen butacas en las escuelas públicas dominicanas. Si es verdad que se ha incrementado el número y cuál es el número, porque es una realidad objetiva, eso por un lado. Y si es verdad que entonces el espacio de los niños dominicanos también se ha incrementado en este inicio del año escolar, la falta de espacios para niños dominicanos, eso por un lado. Lo otro, un tema de un libro, Ajax, que supuestamente que los libros de historia, que están recomendando un libro, que es un libro que vuelve con el tema de la historia dominicana, que la han trastocado. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Eso es un mito o eso es una realidad? Antes de que entremos entonces en los temas de planificación y cosas, esas 2 cositas que son importantes para que no se nos quede. Muchas gracias. Voy a comenzar con la segunda. El inicio del año escolar es un tema recurrente y ustedes dirían que por qué se hace noticia si es algo que esperamos. Es normal. Es algo para lo cual nos preparamos, es algo para lo cual nos planificamos. Y en este sentido, el ministerio puede asegurarle a la población y a ustedes que estamos más listos que nunca. Y lo que dicen que 300,000 niños se van a quedar sin aula, eso se ha superado ya. Pero vamos por partes. Sí. Entonces, para esos fines, nos reunimos todas las semanas, los principales servidores públicos del Ministerio de Educación y de todo el ecosistema educativo para pasar revista al plan de trabajo que nos dimos y que comenzó en enero de este año con suficiente tiempo. Por ejemplo, el proceso de inscripción comenzó en febrero, siempre comenzaba en mayo. Y ya desde febrero comenzó el proceso de inscripción de las familias, de manera que pudiésemos un poco compensar esa característica cultural de los dominicanos, que todo lo dejamos para el último momento. Entonces, en este sentido, desde febrero comenzó todo el proceso de inscripción. Puedo decir que están las condiciones dadas para un inicio de año exitoso. Con respecto al mito urbano, de la falta de cupo, de la falta de cupo. Primeramente se habla de falta de cupo y luego se le pone un cherry encima del pastel de que no, el problema de la falta de cupo es para los niños dominicanos. Vamos a abordar ambos aspectos, el pastel y la cerecita encima. Con respecto al pastel, la matrícula
educativa del preuniversitaria asciende a 2.6 millones de estudiantes, 2.600.000, de los cuales 2.2 millones están en el sector público y alrededor de 400.000 en el sector privado. Y la demanda de cupos al sector público, registrada al 11 de agosto, fue de 151.643 solicitudes nuevas, porque si tú estás de agosto de este año. Al 11 de agosto. 11 de agosto. De este año. De este año, sí. Hace Hace 3 días, hace 2 días. 151.600 nuevos cupos nuevas para solicitudes. las escuelas públicas. Sí. Okay. ¿De dónde vienen los nuevos cupos? Vienen de 3 fuentes. Primero, nuevos estudiantes que se inscriben, sobre todo en educación inicial, porque es el punto de entrada. Exacto. Entonces, por ahí vienen nuevos cupos. Los niños de 6 años que están iniciando. Desde 3 años. De 3 años. Porque recuérdate que desde el 24 se comenzó una política pública de expansión de la cobertura pública desde los 3 años. Antes era solamente desde los 5. Okay. Sí. Y van ahí. Ese es un primer tema. Un segundo tema, la movilidad territorial. Por ejemplo, cada año alrededor de 10.000 familias se mudan para Miches y zonas aledañas. ¿Por qué? Porque hay un polo de desarrollo turístico. No estoy hablando de Verón, estoy hablando de Miches. Entonces, obviamente... Hay gente mudándose a Miches porque hay empleo en Miches. Entonces hay niños que necesitan nuevas escuelas en Miches. Porque su familia se mudó desde Moca a Miches o desde San Cristóbal a Verón o donde sea y generan... Esas son las distintas variables. Esa es otra. Y la tercera variable... La Romana, que es la provincia que más crece. Está bien. Exacto. Movilidad demográfica interna o migración interna. Y la tercera es el paso de educación primaria a secundaria. Porque todavía hay muchas escuelas que tienen la composición vieja que llegaba hasta octavo, o sea, tienen su cupo garantizado, pero cuando pasen de octavo a lo que se llamaba antes primero, que ahora sería tercero de bachillerato, tienen que cambiar de escuela. Y colegios también privados que llegan hasta ese curso. Hasta ese curso. Entonces esas son las 3 variables normales que explican que haya demanda nueva. Porque si no, simplemente tú le garantizas el cupo al que está. A los mismos de siempre. Y luego los nuevos que entran en inicial. Pero como hay esos 3 factores, y hay un cuarto factor que se ha dado sobre todo en los últimos 3 años, es el cierre de escuelas privadas. Sobre todo escuelas privadas de clase media y hacia abajo. Exacto. Por ejemplo, en esta semana pasada clausuró una escuela con 1.200 alumnos y de repente tenemos todo resuelto y al distrito educativo se aparecen 800 familias. Exacto. Que hay 1.200 niños que no tienen escuela. Y ahí tengo que intervenir porque los precios de los maestros para en una escuela de clase media baja pagarle educación le paga mucho mejor y entonces los maestros se nos van para... y además la oferta de valor para la familia, hay que decirlo, que del sector público con respecto al sector privado clase media baja es mucho, porque es jornada extendida, con desayuno, con almuerzo, con transporte, útiles. Entonces, obviamente, para una familia que no sea la de la élite económica y social, que quiere estar en Lux Mundi, en Carol Morgan, en el bilingüe, le resulta mucho más atractiva la oferta pública. Claro. Entonces, se ha ido generando un proceso gradual de cierre de escuelas privadas y movilidad al sector público. Uno de 600 estudiantes lo cerraron. Recientemente, otro más. Entonces, con esos factores se han registrado 151.643 solicitudes, de las cuales se han solucionado ya 145.000, quedando 6.000 todavía en proceso de solución y que se van a solucionar antes del 24. Entonces, Ajax, que el tema de la falta de cupos de inicio del nuevo año escolar, el ruido está prácticamente solucionado porque de 150.000 aproximadamente solicitudes al 11 de agosto hay resueltas 145.000 y quedan pendientes 6.000 que ustedes pretenden solucionar antes del inicio de aquí al 24 de agosto. Ahora bien, 6.000
cada niño tiene derecho a la educación. O sea, cada niño, cada niña es importante porque tiene el derecho fundamental a la educación garantizado por nuestra Constitución y por nuestras leyes. Una pregunta importante. Pero déjame decirte. Esos 151.643 solicitudes son todas de niños dominicanos. A eso voy. Vamos. Lo primero es decir que ese número de 6.000 representa el 0.28% de la matrícula. De la matrícula. Y un 0.23 de los 2.5. O sea, que estamos hablando de menos de la mitad de un 1%. O sea, que es un problema importante porque cada niño, cada niña tiene un derecho, pero un problema residual, marginal. Obviamente que para la familia que está ubicada, esas 6.000 familias, es el gran problema. Su urgencia. El gran problema, y el ministerio está comprometido y está haciendo las acciones para solucionarlo. Que no le quepa duda a nadie, que así como hemos solucionado 145.000, vamos a solucionar las 6.000 que al lunes pasado todavía estaban pendientes, porque esto lo vamos solucionando día a día, caso a caso, territorio a territorio, y por eso comenzamos desde febrero, para que no nos agarren asando batata. Ahora voy a ir a la parte que a ti te interesa, con el tema de la población de origen extranjero. Lo primero es decir que los funcionarios públicos estamos obligados a cumplir la Constitución y las leyes. ¿Qué dice la Constitución Dominicana sobre el derecho a la educación? Dice, tienen derecho a la educación con 3 características: pública, gratuita y obligatoria. ¿Sí? Derecho fundamental. Todas las personas que habitan en territorio nacional. Esa es como lo desarrolla la Constitución. Dice, o sea, por tanto, toda persona que habita en el territorio nacional tiene el derecho fundamental a la educación, y es responsabilidad del Ministerio de Educación proveer ese servicio a toda persona que habita en la República Dominicana. Sin importar si es chino, No ruso. importa. Sin importar. Si es legal o ilegal. Solamente tiene que ser persona. Entonces, Derecho toda fundamental persona a nivel. que habita en la República Dominicana tiene ese derecho. Ahora bien, siempre existe la preocupación de que se esté dando un factor desplazamiento, de que un dominicano se quede sin un aula. pupitre Sin un de un dominicano no lo tenga porque Un extranjero. se le asignó A un a un extranjero. venezolano, un Un cubano, haitiano, chino, Un extranjero. estadounidense o de cualquier otra nacionalidad. Lo primero es señalar que el problema es mínimo. Bueno, son menos de 6.000, alrededor de 6.000. Y eso se va a de la mitad del 1%. menos de la mitad del 1%. Lo segundo es decir que la población estudiantil de origen extranjero se ubica mayoritariamente en 3 polos geográficos. ¿Dónde? La frontera, las 6 provincias de la frontera, el Gran Santo Domingo y el este. ¿Por qué? Porque son los lugares donde confluyen los principales flujos migratorios. Por Y- polo turístico y por ingenios. Básicamente por polos turísticos, porque la industria azucarera ya dejó de ser un Se motor de la mecanizó. economía y ya dejó de ser un gran Y está generador de mecanizada empleo. casi. Entonces, es básicamente por el desarrollo, por los sectores dinámicos de la economía. Entonces, vamos a analizar cada uno de esos 3 polos geográficos. En la frontera sobran los cupos. ¿Sobran? Los cupos. Sí, es verdad. Sobran los cupos. ¿Por qué? Porque la población ha ido migrando de la frontera y se ha ido ubicando en Santo Domingo, en el este. Y por tanto, nosotros tenemos en la frontera exceso de cupos. O sea, no va, en la frontera no hay un problema. no hay un problema. ¿Por qué? Porque se construyeron aulas para la población que existía en el 2012, 2008. Esa población se ha ido moviendo. migrado. Se ha ido moviendo. Entonces, ahí no hay Ahí problema. no hay un tema. Vamos a Gran Santo Domingo. Gran Santo Domingo. En el Gran Santo Domingo y en el este es donde más problemas de cupo tenemos. Pero te puedo decir una cosa, que en ningún caso se va a
dejar de dar un cupo a un ciudadano dominicano para desplazarlo, para darle un cupo a un ciudadano de otro país. Pero no se le va a dejar de dar el cupo a nadie. Ni se va a dejar de educar. Y la prioridad siempre va a ser un derecho fundamental. Obviamente, pero estamos en que es el 0.28%. Entonces, creo que estamos haciendo mucho ruido con pocas nueces. Sí. Claro, cada niño tiene el derecho A estudiar. y es responsabilidad del Estado dominicano proveer ese servicio. Yo siempre he dicho a ella sobre Tanto al eso, dominicano que como si al todos A los toda dominicanos, persona. a todo el humano, ahora, derecho universal. en mi caso, como yo lo veo, Ajax, y está perfectamente explicado y muy claro lo que tú has explicado aquí. Ahora, yo lo que digo, si todos los niños dominicanos como prioridad constitucional tienen el pan de la educación, después de ahí que le den la educación Es a que todo no el es mundo. después de ahí, oye, Pero como es que el debe mío, garantizárselo Kimberly, a todos, está porque es un bien, derecho pero es universal. el Tú no mío. puedes Pero, tener una pero visión sobre Kimberly, un derecho universal. la Constitución lo establece muy También, claro porque exacto. ella lo explicó. Es Exacto. todo el que vive aquí, Exacto. todo el humano que vive aquí. Ahora, yo digo, Elvin Castillo, Sí. que aunque la Constitución establezca eso, debe priorizarse Pero el las cupo. autoridades van a Pero hacer lo que está diga la bien, pero que Constitución, la no autoridad está lo que usted hablando, piense. Kimberly, que la autoridad está ahí, lo está explicando. Claro. Claro, no necesita una interpretación y una Pero usted aclaración. está haciendo su No, interpretación. pero yo no estoy interpretando nada. Yo estoy diciendo lo que yo exijo como ciudadano dominicano, yo. Y yo Y también ya él tengo respondió derecho a que eso exigir. va a ser así. Pero yo quiero decirle a ambos de Exacto. que no habrá Sí, de ningún niño de ninguna nacionalidad Que se quede u sin origen cupo. que se Ya, va a quedar ya, sin ya. cupo. Apellido. Y Perfecto. para responder a Elvin, obviamente Sí. que la acción prioritaria del Estado está dirigida A lo nacional, a pero que satisfacer, Porque nosotros somos los que pagamos esto y levantamos Es que esto. así. Este país. pero Sí. coincido con Que Kimberly no se va a quedar nada. en que es un derecho Para fundamental todos, universal, y que claro. estamos obligados a cumplir la Constitución y las leyes. estamos de Y la acuerdo. Constitución y Tratados las leyes, internacionales. pero, Exacto. pero más allá de los tratados, La Constitución. nuestra Constitución dice, toda persona que vive en la República Dominicana tiene el derecho Y a educación estamos de gratuita, acuerdo. pública y Y obligatoria. estamos Y de esa es acuerdo. nuestra responsabilidad Estamos y para lo cual Coño, estamos un hombre trabajando. brillante en educación aquí. Ajax, usted que trabaja la parte de planificación, Olete. me he fijado que en este año escolar como que no he sentido ruido con el tema de los uniformes, la mochila, los zapatos, siempre hay un tema. Ujú. ¿Trabajaron de la mano ustedes? O sea, yo sé que el INAVIE es una dependencia del Ministerio de Educación, pero tiene su personal de planificación y todo lo demás. Entonces, ¿trabajaron de la mano ustedes en este año escolar para planificar que no falte nada de eso? Porque todos los años había un ruido, había un tema, no había uniforme, no había mochila, que si la mochila era un negocio, que si los zapatos no servían. Entonces, ¿se trabajó de la mano esa planificación con el INAVIE para que todo esté listo de cara al 24 de agosto? Se trabajó de la mano con todas las instituciones que forman parte del ecosistema educativo, con el INAIPI, que tiene que ver con la atención integral de la primera infancia, con el INAVIE, que tiene que proveer toda la utilería, con el TRAE, Pero el traje de ustedes, transporte sí. escolar, que tiene 1.871 autobuses y que el año pasado dio 36 millones de servicios de transporte. Ojo, no es que hay 36 millones, porque en el país no hay 36 millones. Es que contabilizando los vuelos, los viajes de ida y vuelta, se dieron 36 millones de viajes, 10 millones más que el año anterior. Y ya está presente en todas las provincias y en el Distrito Nacional. Se ha ido expandiendo desde el 22 a la fecha y hoy tiene presencia en todas las provincias. Y además el TRAE es una de las medidas con la cual estamos solucionando los problemas de cupo. Porque hay veces que no es que no hay cupo en el distrito, es que yo quiero Que esté en la Que escuela. que sea mis en esa hijos escuela. En la escuela de la esquina. o en la esquina o ¿Es verdad? en la mejor del distrito. Sí. Todo el mundo quisiera que sus hijos, los de San Cristóbal, estuvieran en el Instituto Politécnico Loyola, en el cual han estudiado presidentes de la República, son egresados de Loyola. Luis Abinader. Hipólito Mejía, Hipólito Mejía, sí, Hipólito Mejía, El Instituto Politécnico. técnico. Que estamos hablando de San Cristóbal. Ahora bien, Yo soy ahí. todo el mundo quisiera que su hijo estuviera en el Loyola
Aunque la escuela de al lado, la escuela Juan Pablo Duarte, que queda a 750 metros de Loyola, tiene cupo disponible, pero la gente prefiere, y es normal. Un padre, una madre preocupada quiere ofertarle la mejor oportunidad educativa a sus hijos. Ahora bien, la responsabilidad del ministerio es garantizar el cupo a ese niño o a esa niña, no necesariamente en el lugar y en la escuela donde el padre quiere, porque esa escuela tiene un límite y el TRAE viene a ayudar en eso. ¿Por qué? Porque en un barrio hay todas las aulas están copadas en ese barrio, pero el barrio de al lado tenemos 750 cupos disponibles. ¿Qué hacemos? Generamos una ruta especial que va, vamos a poner un caso, Santo Domingo, de la Ciénaga de Guachupita al 27 de febrero. Ahí mismo. Está ahí mismo, menos de 2 kilómetros. Pero no queremos, pero esos 2 kilómetros están cruzando la Francisco del Rosario Sánchez y la 17. O sea, con niños de 7 años caminando, no es un peligro. Un padre o una madre responsable no va a dejar a su niño que cruce eso, porque puede generarse un accidente. ¿Qué hace el Estado? Le provee el transporte, le genera una ruta especial que vaya desde la Ciénaga de Guachupita, ahí abajo del puente, al 27 de febrero, que es 1.5 kilómetros. Cruzando la 17. Cruzando la 17. Claro. Entonces nosotros le generamos una ruta especial para esos 500 niños, 700 niños, lo llevamos y lo buscamos todos los días. Entonces eso ayuda a gestionar el cupo, porque yo no estoy constreñido por el tema de las escuelas que quedan en el perímetro de 1,5 kilómetros en el cual los niños pueden ir caminando. Yo puedo expandir el radio geográfico y yo puedo llevarlo, inclusive en municipios cercanos, que están, tú sabes, en el sur. Tú tienes un municipio al otro en menos de 7 kilómetros. En el dado caso que hubiera el problema, lo llevamos de un municipio a otro, hasta intermunicipal, pero la mayoría de las rutas son intramunicipales y se manejan adentro de la propia localidad, simplemente facilitando el transporte y garantizando la seguridad de nuestros niños. Nilda. Bueno, qué bueno que está con nosotros. A propósito, en el caso mío que... ¿Esa agua es suya o mía? Suya. Ok, gracias. A propósito de que yo he sido muy aguerrida con el tema de la educación y demás, porque creo que eso es fundamental. Exacto, entonces todos hemos sido muy aguerridos, pero... Jamás debieron unirse esos espermatozoides, ese óvulo para No, oye. Dios mío, tú Mírame cómo perdí esa No, claro, vamos bien. Educación que estamos hablando. Y al uno ser tan aguerrido, se dedica mucho a investigar. Y sabemos, a propósito de lo que usted menciona, de la expansión del TRAE, que ya tenemos incluso nuevos autobuses, sabemos también de la inclusión de las artes, del inglés, sí, que es un personal ya no docente, sino un personal más técnico, y un sinnúmero de nuevos elementos que bajo esta gestión yo sé que se han introducido para poder favorecer el tema de una educación más integral en nuestros niños, niñas y adolescentes, que es lo que uno busca. Y cuando uno hace una crítica aquí, es una crítica constructiva para tener un sistema sólido. Entonces, en el día de hoy, yo estuve viendo, muy por encima, porque fue hoy que pude ver, el tema de un aumento en la nómina y un ruido que se ha querido armar con eso. Entonces, habiendo dicho lo anterior, yo me gustaría que usted pudiese profundizar y ya dejar todo claro. Si ese aumento se debe a lo que yo antes dije y algunas otras cosas, algunos otros elementos que usted pudiera sumar, y bueno, y que lo pudiese explicar aquí de manera clara como usted ha sido. Claro, claro. Y eso es un artículo del buen amigo Juan Ariel Jiménez. Exacto. Buen amigo y colega Juan Ariel. Exacto. Estoy intentando buscarlo, aquí lo tengo. Entonces, Juan Ariel, en un artículo en el Listín Diario del 11 de agosto, publica unas preocupaciones sobre la nómina y algunas de ellas se refieren a otras instituciones públicas que yo no voy a abordarlo, sino no, lo que a usted le compete. Obviamente. Entonces, lo primero es decir que le tengo el mayor de los respetos a Juan Ariel Jiménez.
es un colega y un amigo. Entonces, y él plantea que en el caso de educación, y el aumento en la nómina del Ministerio de Educación, estoy citando textualmente a Juan Ariel, el aumento en la nómina del Ministerio de Educación ha sido de 5.000 millones de pesos, apenas un tercio del incremento total del gobierno. O sea que no es que el aumento en la nómina de educación está por encima del promedio, ni es lo que está arrastrando el incremento que él señala. Lo que él dice es que lo que le preocupa es la descomposición, que desde el agosto del 20, o sea, en este gobierno, a la fecha, la nómina administrativa aumentó en 34.000 empleados y la nómina docente en 6.000, redondeando. Primeramente decir que 34.000 empleados en 6 años, hagan ustedes el cálculo, da a menos de 6.000 empleados por año. 6 por 6, 36, y él habla de 34. Pero para Juan Ariel, y ya se lo escribí personalmente, y hay información que él debe manejar que parece que no la tenía en el momento que escribió el artículo. Okay. Lo primero es decir que ese aumento en la nómina incluye el personal del TRAE, que es personal administrativo. El personal del TRAE hay 1.884 choferes, porque cada autobús necesita un chofer. ¿Y los ayudantes? Hay 2.000 y tantos estudiantes, ayudantes. Hay mecánicos, hay personal del sistema de control y demás. Entonces, alrededor de 5.000 de esos empleados administrativos se corresponden al TRAE. Lo otro que hay que señalar es que parte de ese personal que se reporta como administrativo es realmente personal de aula. Lo que pasa es que se clasifica como administrativo porque no es un personal que se ha contratado del banco de elegibles. El banco de elegibles es el personal que pasa el concurso de oposición y hay un match entre su localización geográfica, su perfil. Yo soy un profesor de matemáticas, soy un profesor de inglés, soy un profesor de inicial, soy un profesor de primaria, y las necesidades del distrito donde yo vivo. O sea, en los casos en los que no hay un match, estamos obligados a contratar otro tipo de personal, y lo faculta la ley. La Ley General de Educación dice que debe ser por oposición, salvo en los casos en que no haya oferta, porque tenemos que garantizar el servicio. Y entonces ahí están facilitadores, gestores deportivos, gestores de arte, gestores de educación técnica profesional, gestores de inglés, de robótica, que representan en el último año más de 3.000 nuevas adiciones. ¿Por qué? Porque estamos fortaleciendo la modalidad en arte, y lamentablemente en arte no hay personas que sean licenciados en educación. Y para tú entrar en el concurso de oposición, lo primero que tú tienes que ser licenciado en educación. Tú puedes ser el mejor pianista, pero tú no estudiaste educación. Entonces tú no puedes entrar en el concurso de oposición. O por ejemplo, en educación técnica profesional, yo necesito electricista, pero la manera como está configurado los requisitos, yo tengo que ser licenciado en educación, especialidad electricista. Eso no existe. Eso no existe. Eso no existe en este país. Porque los electricistas van a una escuela técnica, y de ahí salen duros. ¿Quién va a invertir tiempo y dinero 6 años a 5 años a ser licenciado en educación, para luego ser electricista, para luego ser profesor de electrónica o de electricidad, claro, o de plomería en la educación técnica profesional de Yaguate?
No, eso no existe. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Con la aprobación del MAP y con el conocimiento de la ADP, porque tú no has visto a nadie de la ADP quejándose de No, eso. para nada. No hay electricista y tenemos que fortalecer la educación técnica. ¿Qué vamos a hacer? En vez de un licenciado en educación, modalidad electricista, permítenos MAP contratar un gestor, un facilitador en electricista, plomería, Un técnico. un técnico, y eso la ley no me permite nombrarlo como docente, porque la ley me exige que para ser docente tiene que ser licenciado en educación. La ley me permite nombrarlo como gestor y la contabilidad pública me obliga a clasificarlo como personal administrativo, no como personal docente. Entonces, en esos 34,000, menos de 6,000 por año que se está incrementando la nómina, están los de TRAE y el personal docente que no es licenciado en Cada educación. institución de este país pública hubiese un vocero como haya Mercedes, el gobierno tuviera 95. Claro, con Defendiendo datos. con datos. Claro. John. Gracias por la Maestro aclaración. Ayan. Duro. Ajax. Con X. Ajax Mercedes. Mercedes Ahora que está de Contreras. moda la Odisea, Ajax es un personaje de la Ah, Ilíada de la ¿tú Odisea. sabes? Si lo busca, lo mencionan. En la de Christopher Nolan, nueva. Ahí aparezco. Pero no en primer lugar. Es un porque- hombre histórico. Homero. Sí. Al igual que la Ilíada. Vamos, John. Maestro, bueno, se ha hablado mucho estos días sobre el déficit de aula y se habla de unas 28,000. Quisiera saber si eso es verdad o es mentira, es un mito. Y lo otro es saber el por qué el Ministerio de Educación, a pesar de ser un gigante que necesita mucho, año tras año no tiene la capacidad para ejecutar el presupuesto que se le asigna. Siempre le sobran que 35, que 50,000 millones. ¿Por qué? Bueno, vamos a comenzar por el tema de las aulas. Yo, aprendiendo de Elvin y grandes polemistas, he visto que hay el argumento al absurdo. Vamos a hacer un argumento al absurdo. Digamos que es verdad, que faltan 28,000 aulas. Y el estándar de estudiantes por aula es 30 o 35 dependiendo del nivel. Si es nivel inicial, 30, y si es primaria y secundaria, 35. Digamos que son 30. 28,000 por 30. A veces allá está más. Sí, pero digamos que se cumple el estándar. Son 980,000 personas, 980,000 estudiantes. Si es verdad que faltaran 28,000 aulas, eso implicaría 980,000 estudiantes, casi 1,000,000 de estudiantes. Si en este país y cualquier país democrático faltara, y eso es el 47% de la matrícula pública, si en este país faltara el 47% de la matrícula, hubiera una revolución. O sea, las manifestaciones cívicas y ciudadanas y el reclamo fuera ensordecedor si hubiese caído el gobierno en un país democrático en el cual faltara el 45% de la matrícula. Y falta es el menos del 0.28. Entonces, de hecho, al querido dirigente de la Asociación Mayoritaria de Maestros de la ADP, que dijo eso, yo lo llamé. Le dije, pero si fuera verdad lo que tú dices, faltarán 980,000 estudiantes fuera del aula. Y tú sabes No, que que eso no lo dije así. yo. Eso no lo dije yo. entonces la vacuencia que No, dice, no, la pregunta. Escúchame. La pregunta. Yo te hacía una pregunta, ¿por qué él puede partir del criterio de que las aulas por estudiantes, o sea, los estudiantes por aula sean 25 y hay 45? por aula, John, No, no, entonces pero ya. Pudiese ser esa una variable. Pero y usted llamarlo por eso. respuesta es muy demoledora. Claro. Sí, ya. Eso es una Óyeme, y locura. no habíamos Erika, visto así sáquese ese cálculo. Calcúlalo. Kimberly. Multiplícalo por 30 y No, divídelo entre la 2.2 ejecución presupuestaria. millones. Sí. Lo de la Ah, ya ejecución. sé. A lo de la ejecución presupuestaria. Sí, sí, faltaba Sí. una parte de la pregunta de Mira, John. y nosotros como sociedad priorizamos la educación. Hace 12, 14 años yo mismo me manifesté con una sombrilla amarilla y solicité y exigí y marché en las calles para que se cumpliera la asignación del 4%. Y por tanto, hoy, la vida da muchas vueltas, me ha tocado ser cogestor, corresponsable, garante del adecuado uso de ese 4% del Producto Interno Bruto. Y todos los que tenemos esa función tenemos
una gran responsabilidad ante la ciudadanía, porque ese 4% del presupuesto del PIB y representa más del 25% de los ingresos tributarios del gobierno. Aunque es un 4% del Producto Interno Bruto, como nuestra presión tributaria es de un 14, 4 entre 14, 25-30% dependiendo del año. O sea, es la mayor parte de la inversión y el gasto público se concentra en educación. Y yo defiendo esa decisión, porque creo que era Elvin que decía que una de las principales funciones de un Estado moderno es garantizar la educación, no solamente por el tema de educación para el trabajo y la productividad, sino sobre todo, por lo menos digo yo, educación para la democracia, para la construcción de ciudadanía, para el fortalecimiento en valores. Entonces, en ambas dimensiones, la dimensión productiva y la dimensión ética ciudadana, la educación es la mejor inversión que puede hacer una sociedad. Ahora bien, estamos especializando prácticamente 1 de cada 4 pesos que recauda el Estado dominicano. Y también hay mitos urbanos, que sobra dinero. Si tú analizas la ejecución presupuestaria promedio del 2013 para acá es de un 98%, por encima de la ejecución típica del resto del sector público. En algunos casos ha subido a un 99.7%, en otro caso ha bajado a un 97.5%, el año pasado superó el 98.5% y este año va a superar el 99%, dadas las proyecciones. Infraestructura escolar, y ayer tuvimos la revisión trimestral de la ejecución financiera y ejecución física de todas las instituciones del ecosistema educativo, y la proyección de infraestructura escolar es que al día de hoy va a terminar con un 95% de ejecución, y ha ido creciendo y acelerando. Por tanto, realmente yo confío en el cual, dada la proyección, va a terminar con un 98, 97, 99% de ejecución de su presupuesto asignado. Entonces, es mentira que sobre el dinero. Kimberly. Sí. Pero déjame decirlo, perdón, Kimberly, Sí. pero no es un tema solo de cantidad, es sobre todo un tema de calidad del gasto. O sea, nuestra responsabilidad manejando 1 de cada 4 pesos que recauda el Estado dominicano no es solamente de gastarlo, porque cualquiera puede gastarlo, sino de que sea un gasto de calidad, que sea un gasto que esté orientado a mejorar los aprendizajes, que sea un gasto orientado a mejorar los accesos, y que sea un gasto orientado a generar oportunidades educativas para niños con necesidades educativas especiales. O sea, que sea un gasto que realmente genere un rédito, un retorno social positivo a la sociedad dominicana. Y entonces ese es el compromiso, cantidad y calidad del gasto. Sí, la verdad felicitarlo porque tienen un gran manejo y arroja grandes luces a los cuestionamientos que mucha gente se hace. Y este es un tema muy delicado porque maneja una parte fundamental de la vida dominicana. Yo quizá me voy a extender un poco y pido perdón a mis compañeros porque gran parte del trabajo legislativo que hemos estado haciendo nosotros en la Cámara de Diputados, tanto el colega y diputado, mi esposo Jason Amir, como yo, va en torno de la educación. Yo con un enfoque de disminuir la violencia social y la violencia de género desde la educación y brindar más protección a los niños, niñas y adolescentes, y mi esposo con el tema de la modificación del currículo escolar y de los libros digitales en las escuelas. Okay. Entonces, ahí yo vi que ustedes hicieron un protocolo y le pidieron a las escuelas un protocolo para los dispositivos electrónicos. Voy a comenzar con la parte de Jason primero. Okay. A mí me preocupa mucho
que gran parte del mundo va a hacia desmontar los libros digitales por la gran dispersión que crean nuestros niños. Se entran en los dispositivos electrónicos dizque a estudiar a los libros y se pasan 7 horas viendo pornografía, 5 horas jugando videojuegos, y eso afecta a su salud mental y su salud física también. Entonces, el Ministerio de Educación tiene libro físico, ¿verdad? El Ministerio de Educación tiene libro físico y tiene libros digitales también. Esos son los que están en el sistema de educación pública. Pero hay muchos colegios privados que solamente tienen los libros digitales y obligan prácticamente a los padres y a los niños a tú darle un dispositivo electrónico al niño, y cada vez que tú lo vas a supervisar o por lo que sea, no, que yo tengo que hacer mi tarea, pero el niño se dispersa y ya está más que comprobado internacionalmente. ¿Qué va a hacer el Ministerio de Educación para regular el uso de dispositivos electrónicos como vía principal de educación en las escuelas privadas, con el uso de libros digitales como única opción? Y segundo, en el país hemos visto cómo la violencia se ha mantenido. No voy a decir que ha aumentado, pero sí se ha mantenido. Una violencia social que crece con los feminicidios, que crece con el tránsito, que crece. El dominicano es un hombre violento. Ayer la procuradora dijo que el 85% de los asesinatos han sido por temas sociales. Un parqueo, un esto, la turba, lo que sea. Bien. Desde Déjala Ir nosotros estamos proponiendo una modificación a la ley de educación para integrar un trabajador social por cada 500 estudiantes en cada escuela del país, como una forma de prevenir la violencia y también a raíz de la muerte incluso de la niña Yacairi, no sé si usted recuerda, claro. Y también para que ese trabajador social pueda observar en el estudiante si hay un maltrato en el hogar y sirva para también examinar lo que pasa en los hogares dominicanos como parte del sistema educativo, como el Estado tiene custodia del niño. Y ahí creamos el Sistema Nacional de Alerta Temprana. Introducimos cambios en el currículo escolar para la educación emocional en las escuelas y también la educación en igualdad. Y un sinnúmero de aspectos que tratamos ahí para mejorar y prevenir la violencia desde las escuelas y también la violencia contra niños, niñas y adolescentes con el Sistema Nacional de Alerta Temprana. ¿Cuál es el plan que tiene el Ministerio de Educación con relación a estos dos aspectos de estas dos legislaciones que nosotros le hemos expuesto allí? Dos temas fundamentales, Kimberly, dos temas fundamentales. Voy a comenzar con el tuyo, luego el de tu esposo. Sí. Violencia. El Ministerio de Educación ha conformado un espacio de corresponsabilidad que se llama la Mesa de los 5 Pilares, en el cual confluimos estudiantes, docentes, madres, padres, amigos de la escuela, funcionarios públicos del sistema educativo y sociedad civil. Y en ese espacio se definieron 6 grandes prioridades. Una de esas 6 prioridades propuesta por los propios estudiantes fue el tema del clima y el ambiente escolar. Y sobre todo ellos planteaban el tema del ciberacoso, el tema de la violencia, el tema de la cultura de paz en el entorno educativo. Y con gran vehemencia lo planteaban. Y un sistema que quiere mejorar, tiene que escuchar. Sí. Y tiene que escuchar sobre todo a los propios estudiantes, que son el centro de la educación. Tenemos una cultura adultocéntrica en el cual usualmente los adultos no escuchamos a los más jóvenes. Pero si queremos garantizar que los jóvenes se sientan acogidos en el sistema educativo, tenemos que escucharlos. Y escuchándolos, se asumió esta prioridad. ¿Qué fue lo primero que se hizo? Que no ha tenido mucha difusión. Se cambió la orden departamental interna que pauta la cantidad de orientadores por estudiante. Anteriormente era 300. Cada 300 estudiantes, un orientador. Lo bajamos a 200. Y se han propiciado entonces un aumento significativo en el número de orientadores y psicólogos. Y estamos pensando para el próximo año escolar bajarlo a 150, a la mitad. Y que se formen. Sí,
Gracias a Dios tenemos un importante número de orientadores. De hecho, de los más de 10.000 docentes que estaban en el banco de elegibles, lo hemos bajado a cerca de 800, 600, porque hemos ido ubicando a todos los docentes. Ya la ADP no tiene esa bandera, el banco de elegibles, porque lo hemos ido ubicando, y de los que quedan, la mayoría son orientadores. O sea, cuando bajemos otra vez el ratio de 200 a 150, eso va a permitir contratar más orientadores para que puedan ayudar en contención emocional, apoyo, identificación temprana. Y entonces eso es lo primero que ya hicimos y seguiremos haciendo. Quizás no ha tenido la suficiente difusión y ojalá que este medio nos ayude a compartirlo. Claro. Y ¿El número, por favor? Era 300 por estudiante, lo bajamos a 200, y tenemos la propuesta a que se disminuya aún más, 150, un orientador cada 150 estudiantes, de manera que haya más orientadores, haya más prevención, haya más identificación a tiempo de los problemas y a mayor contención emocional, y también apoyo a los propios docentes. O sea, los propios docentes también sufren de temas de salud mental. Lo que pasa es que los orientadores están tan desbordados con los estudiantes que no tienen tiempo para más nada. Bajamos el ratio, entonces ya yo atiendo la mitad de los estudiantes que atendía antes, entonces yo puedo generar un mayor rol y una mayor contribución al clima escolar, que afecta también a los propios docentes. ¿Los trabajadores sociales entran también dentro de los orientadores? Los trabajadores sociales no entran dentro de los orientadores, y es un tema que debe ser trabajado en la próxima reforma de la ley. Acabamos de terminar la consulta por la transformación de la educación, estamos en el proceso de formulación de una nueva ley de educación, y en la nueva ley de educación hay que incluir la figura del trabajador social. Exacto. Que no está pensado como un perfil profesional estrictamente educativo, pero sabemos que sí. Exacto. Que sí. ¿Cómo se facilita la participación activa de la familia si no es con un trabajador social? ¿Cómo se logra la reinserción escolar de aquellos que abandonaron si no es con trabajadores sociales? ¿Cómo prevenimos la deserción si aparte del tema estrictamente pedagógico, también hay un tema de trabajo social, de trabajo con las familias, de visita a la familia? Mira, fulanito tiene 5 ausencias en este mes. ¿Qué está pasando? Ah, no, mire, que me estoy divorciando, el niño te que sé yo cuánto, no tengo... está bien. El niño llegó con un moretón en la escuela. Te doy un apoyo. Entonces, primero el tema de orientación y psicología. Lo segundo es también salud. Y reforzar los temas estrictamente de seguridad. Tenemos un proyecto que estamos formulando de dotar mayor seguridad perimetral. Me parezco a un colega de ustedes, de otro programa de radio, que habla mucho de seguridad perimetral. Pero sí, hay un tema de seguridad perimetral y de mejora del acceso y la policía escolar. Absolutamente. Entonces, sí, es un tema importante, es un tema que estamos trabajando, y es un tema en el cual ya se están desarrollando proyectos pilotos en la Regional 08 de Santiago, que fue la prioridad de las 6 prioridades en Santiago. Hiperpriorizaron el tema de salud mental y convivencia y violencia. Y entonces estamos generando un proceso específico en Santiago para tratar ese tema. Entonces ese es el tema, digamos, que primero que planteaba. El segundo es el tema digital. No solamente hemos aprobado en el Consejo Nacional de Educación la ordenanza que regula el uso de dispositivos en el entorno educativo, sino que también tenemos una ordenanza sancionada por el Consejo sobre todo el tema de competencias digitales, inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiene que estar al servicio de la pedagogía, no viceversa. La tecnología tiene que estar al servicio de la educación y no una educación instrumentalizada por la tecnología. Exacto. Entonces, hemos generado 2 instrumentos normativos nuevos en este año.
uno sobre dispositivos digitales, uso de dispositivos digitales en el entorno educativo, y otro sobre competencias digitales e inteligencia artificial al servicio de la educación. No te voy a mentir, eso hay que instrumentalizarlo, eso hay que operativizarlo, porque de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Entonces nos queda el reto de cómo instrumentalizar eso, cómo hacerlo operativo. Pero lo primero es tener un marco de política. Y ese marco de política se aprobó recientemente. Y también en la última sesión del Consejo Nacional de Educación se aprobó reforzar la política de prevención de violencia en el entorno educativo. ¿Cómo te llamas? Danira. Como decía Danira en un pequeño comentario, el que si llega un niño con un moretón, haya un protocolo. Fuiste tú que lo dijiste, perdón. Un protocolo de identificación, porque normalmente la violencia es sistémica. O sea, si hay una violencia contra el niño, muy probablemente hay un ciclo vicioso de violencia en el hogar que también está afectando a otros miembros del hogar, en este caso usualmente la madre. Y ahí se acordó eso en el último Consejo Nacional de Educación, y el Consejo Nacional de Educación resolutó solicitando al Ministerio de Educación que refuerce la política de prevención integral de violencia, que afecta desproporcionalmente a menores de edad y mujeres, no únicamente, pero desproporcionalmente afecta a mujeres y menores de edad. La última. Sí, la última es la mejor, dicen. Sí, doctor. Primero déjeme decirle algo. Yo soy un abanderado de la calidad de la educación, porque yo estoy convencido, y todos los que estamos aquí venimos de los estratos más humildes de esta sociedad, de que no hay forma. Elvin no. Exceptuando a Nilda. Elvin nació en Francia, afrancesado. Exceptuando a Nilda, Sí, que nació rico. No, pero oiga bien, doctor. ¿Y Kimberly Y es también? un consejo que siempre... No. Es un Kimberly consejo- nació por allá por La Santo Domingo Este, La Guayiga. Bueno, pero la riquita de La Guayiga, cuando tú la mudas Rollo Hondo, queda abajo. Es verdad. Yo era el príncipe de Galilea en Yaguate, y el de Gualey. Así es. Mire, yo decía, y siempre les digo a los muchachos en las escuelas donde nosotros a veces participamos en charlas y cosas, que yo estoy convencido por experiencia propia de que no hay forma de emerger, de salir de la pobreza, la gente de los estratos humildes, los que no son agraciados con una fortuna, que no sea de otra forma que no sea la educación. Y siempre se lo decía prácticamente, yo decía, el hijo suyo, usted y yo somos amigos, y yo tengo una posición, bueno, ministro de Educación, y usted va donde mí el hijo suyo, que quiere un empleo, pues somos amigos, y en la política eso funciona. Y yo le pregunto al muchacho, ¿qué tú eres? Dice, no, yo no he terminado una carrera, ¿qué le toca? O barrer o ser chofer, si sabe manejar. Entonces, si usted es un hombre que usted se hizo abogado, usted puede ser consultor jurídico de aquí. Si usted es contable, usted puede ser el director, ¿verdad?, de contabilidad, administrativo, lo que sea. Yo estoy convencido en eso, y a mí me duele mucho la educación de mi país y me preocupo mucho por la calidad. La pregunta mía es, ¿está el Ministerio de Educación en este momento dando ese tránsito de la mejora de la calidad educativa? Yo escuché, de verdad que tengo una satisfacción grande, porque es verdad que perdí 3 cuerdas vocales con ese bendito hombre, en la calidad, la planificación que escuché, estos errores que nunca se habían visto históricamente, de que unos libros con faltas ortográficas, donde ese es el lugar donde nosotros vamos a corregir nuestras dudas y nuestros entuertos sobre algún término de lo tan variado que es nuestro idioma. El Ministerio de Educación realmente en esta gestión lleva un nuevo rumbo. Mira, aquí tengo que decir que las políticas de mejora de la calidad educativa preceden a la gestión del ministro de Camps. Y fueron desarrolladas por ministros anteriores, y lo que optó el ministro de Camps fue por continuar, reforzar y profundizar. Y
la base de la calidad educativa es la alfabetización inicial en tiempo oportuno. Un niño que llega a tercero de primaria y no sabe leer y escribir es un niño que está condenado a no seguir aprendiendo y entrar en sobriedad y después abandonar. ¿Por qué? Porque se siente menos, se siente estigmatizado. Entonces, cuando cuando yo entré al Ministerio de Educación junto con el ministro de Camps, recibimos, y nos explicaban lo que estaban haciendo. Estaba el programa que se llamaba Con Base, que es alfabetización inicial el primer ciclo de primaria, que es de primero a tercero de primaria, y el tema también de nociones de aritmética básicas en esa edad. Y eso fue reforzado, eso fue fortalecido. Tomando como referencia ese programa exitoso, con el apoyo de organismos internacionales y con evaluaciones externas robustas que dicen que vamos avanzando y que vamos mejorando y que ya comienzan a reflejarse esos datos en las evaluaciones diagnósticas que se realizan en primero, en tercero, en sexto y luego también las pruebas nacionales. Ya comienza a verse la mejora de la educación. Se expandió ese modelo a el segundo ciclo de primaria y a secundaria. Un modelo de reforzar los aprendizajes. Y se refuerza los aprendizajes comenzando con el docente. O sea, no hay ninguna posibilidad esotérica o material de educación de calidad sin fortalecimiento de la carrera docente. Entonces tenemos que comenzar trabajando con las y los docentes, porque nadie da lo que no tiene, decía mi abuela Chechele, que en paz descanse. O sea, nadie puede dar lo que no tiene. Y si yo no tengo las competencias de conocimiento y pedagógicas, porque hay gente que sabe, pero no sabe enseñar. No, exactamente. Si yo no tengo las competencias, es raro, el que baila salsa, está bien. Entonces, se ha dado una continuidad a políticas que venían de gestiones de ministros anteriores y se han expandido. Y esto ya lentamente comienza a verse, por ejemplo, en las pruebas diagnósticas de español. Aumentó 8 puntos. Eso es una locura. En 3 años aumentar 8 puntos en una prueba de aprendizaje es una locura. Eso es muchísimo. Ahora bien, tenemos retos en términos de matemáticas. Matemática ha seguido prácticamente sin mejora. Entonces, sí. La matemática es todo para hablar, para... la matemática es un lenguaje. La matemática y la música son lenguajes en sí mismos. Sí. Pero, o sea, yo no vengo aquí a pintar pajaritos en el aire. Exacto. Ustedes han visto que cuando hay temas en los cuales hemos avanzado, yo lo he dicho. Cuando hay temas que siguen siendo retos del presente, también lo digo. Y cuando terminó la consulta por la transformación educativa, que terminó hace menos de un mes, el consenso mayoritario de las más de 10.000 personas que participaron en la consulta fue... El incentivo a los profesores, ¿se cumplió eso? Está bien, pero vamos por partes. Profesor, y no queda tiempo. Claro. Era que fue por la ubicación. Están esperando esa vaina. Está bien, pero no te preocupes. Las escuelas nadie se acuerda sin cenar con cuarto ajeno en los bolsillos. Pero dijeron que eran 2 y él no me tenía una. Le voy a responder su cuestión del incentivo. Mire, sí están los recursos previstos, sí han estado siempre previstos los recursos. Ahora bien, el incentivo tiene 2 partes. Una, que es el incentivo derivado de la nota, de la evaluación, y otra, un acuerdo que se hizo en gestiones anteriores y que se le dio continuidad de un retroactivo de 1 año. Entonces, ambas partidas están en el presupuesto y estamos en tiempo. ¿Por qué? Porque no fue sino hasta el 11 de agosto que terminó el plazo de apelaciones
solicitud de revisiones. Entonces, de 118,000, 120,000 docentes que fueron evaluados, un poquito más de 3,000 apelaron, solicitaron revisión de nota. Es decir, la evaluación de desempeño. de Hay los profesores. hay que permitir. Coño, Ya. excelente. Y ahora comienza, y ya comenzó a partir del 12 de este mes, esta semana, el proceso de trámite administrativo, porque el Estado tiene normas. Sí, no. Y entonces esta información tiene que mandarse al Ministerio de Administración Pública. El Ministerio de Administración Pública tiene que evaluar caso por caso los 118,000, 120,000 expedientes, revisar de que efectivamente hay pruebas de que sacó esta nota, de que no fue. Luego de eso tiene que ir a Contraloría tiene que certificar, Claro, luego de esto los tiene que ir a controles. Tesorería, y luego que llegue en Tesorería es que La transferencia. viene y le A aparece nosotros los ese padres que nos conviene ver el ya. nivel que tienen. a su orden. Brillante. A su orden. Yo nunca había pedido un Señores, aplauso. de esta para nadie. manera Un tomate lleva despedimos yo. el programa del día de hoy. Se acabó. Valió la pena. Brillante. Vámonos. Panorama FM 96.9